Vamos a hablar de música, de sonidos, de ruidos, de silencios y de cómo escuchamos todo lo que escuchamos. Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Meta, directora de la película El Prófugo, y Mirko me invitó a hablar sobre el sonido de la película. Hola Natalia, un placer enorme conocerte virtualmente. Muchas gracias por participar a este ciclo. No, lo mismo digo, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Primero, felicitaciones porque no todos los días se escucha una película como la que acabas de estrenar aquí en Argentina. El Prófugo, hiciste un trabajo, y bueno, hicieron un trabajo, pero realmente extraordinario. No sé, pocas veces escuché una película así, ¿sabes? Viste que se habla, las grandes películas, Blade Runner, lo sonoro, y bla, bla, bla. Pero a veces pasa que hay joyas de este tipo y me encantaría que se conociera más, porque realmente es una joyita. Ahora vamos al Prófugo. Primero quiero hacerte unas preguntas sobre tu relación en general con lo sonoro y después vamos al Prófugo. Tengo alguna cosa para desarrollar. Primero, ¿tú tocas algún instrumento, Natalia? La batería, pero muy poco. Sobre todo empecé porque, bueno, soy muy desafinada y, y me cuesta mucho todo lo musical. Creo que quizás porque tenía dislexia de chica y me quedó algo de eso, ¿no? A nivel de lo espacial y todo. Y de hecho empecé a tocar la batería un poco por eso y un poco porque quería recuperar la cuestión del ritmo, que me parece muy importante también para el cine, para la edición, ¿no? Para la forma de filmar. Entonces la batería me pareció un instrumento sencillo y me ayudó bastante también, ¿eh? Con las cuestiones, porque todavía me quedó de la dislexia y todo eso, algo como, viste, una especie de desorden espacial, ¿no? Entonces la batería me ayudó muchísimo con eso, mejoré mucho. Wow, qué interesante. ¿Y Ahora tenés ya la tengo un poco abandonada, pero pero la estoy tenés dando... en tu Sí, 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 casa? tengo, sí, sí. ¿Y qué tal los vecinos? No, tengo una batería electrónica, así que no los molesto. Sí, Perfecto. si no es medio un ¿Y lío. de qué manera te ayudó en cuestiones rítmicas de cinematográficas? ¿Puedes hacerme un ejemplo? Y para mí, a ver, hay una cuestión narrativa que tiene que ver con cómo la historia progresa, ¿no? Y que muchas veces se asimila a una obra, ¿no? A una obra, a una, no sé, a una obra musical, ¿no? Con los tiempos y los ritmos de una historia, ¿no? De una narración, ¿no? Como la obertura, bueno, etcétera. Eso es un lugar. Pero después me parece que hay un nivel donde ese ritmo se empieza a formar casi parte de, eh, digamos, es como que a veces yo creo que tiene una cierta preponderancia. Eso se ve un montón en las películas de Woody Allen, ¿no? Que son como puro ritmo. Y a veces pareciera que la historia depende más de ese ritmo que de otras cosas, ¿no? Digamos, Sí, o de sea, lo que parece que... pasa. Sí, Claro. sí, es como si eso fuera más esencial, a veces me parece a mí. Había muchos directores que creo que le dan mucha bolilla a ese tema. No sé, para mí se nota mucho digo, no solo en Woody Allen, Leonardo Fabio también le daba mucha bolilla a ese tema, el tema de los tiempos de la música. Eh, y me pareció importante, ¿no? Eh, poder, digamos, acercarme más a eso. Y en el cine lo que se llama el cine de terror o de suspenso, hay algo muy especial, ¿no? Con el tiempo y la demora. Eh, Hay algo que tiene que ver con, no sé, en el cine de suspenso yo creo que el tiempo es distinto porque tiene más que ver con algo de esa anticipación en el sentido de, bueno, va a pasar algo o no, ¿no? Como una especie más de lo que se llama tensión. Después cuando ya te acercás más al género del terror, que no es el caso de la película, ¿no? Está muy lejos del terror puro, truculento, gore, Sí. pero sí tiene un poco esa lógica, ¿no? La lógica de lo inquietante, ¿no? Que ya es un paso, para mí es un paso más que tiene que ver con una cierta certeza de que algo va a ocurrir. Y eso para mí es, ¿no? Algo que tiene mucho que ver con la música también, ¿no? Cuando uno ve o escucha algo que vos sabés que va a volver, ¿no? Un tema, una frase.
Eh, y eso tiene que ver, esas películas para mí manejan como una cuestión con la dilatación del tiempo. Una película que lo hace El Exorcista, por ejemplo, lo hace magistralmente, ¿no? Digamos, no solo a nivel de, digamos, me parece del tiempo corto, ¿no? De los segundos, de los minutos que por ahí dura una escena, sino también en general en la película, ¿no? Lo que se tarda en que, por ejemplo, se conozcan dos personajes, ¿no? Hay como todo un trabajo con eso que es como una especie de, bueno, algo que aparece en la película bastante, que es cuando se ralenta, ¿no? Algo, y ese proceso pareciera que, digamos, potencia muchísimo esa tensión de, ¿no? Que hay en el suspenso, ¿no? Bueno, esto es un comentario muy de baterista, porque muchos bateristas, no, de verdad, porque muchos bateristas saben tocar atrasados justamente para dar esta sensación Claro, de que pulsa hacia un lugar. Y es toda una técnica, no es para nada fácil hacerlo bien. Esta cosa del casi, ¿no? Mira, me hiciste acordar que hace unos días hice un vivo en Instagram con Erika Rivas. Entonces estaba estudiando un poco la película, que dicho así de escondida, me grabé el audio cuando fui al cine. Pero eso qué siempre lo capo. hago, no, siempre lo hago. Después, si la película me interesa, tengo el audio y hago algo con ese audio, en el sentido que lo analizo, y si no, se va. Me di cuenta que la información del prófugo, vamos a tratar de no spoilar, pero aparece exactamente a la mitad. Sí, Es como si la película sube, sube, cioè hay situaciones y en la mitad aparece esto es lo que te está sucediendo, dice la bruja, entre comillas. Y es como Hamlet, es exactamente la mitad. A partir de ese momento hay como otra dinámica rítmica. sí. Esto, ya estamos entrando en la película, obvio, ya sabía que iba a pasar eso, pero vos eso lo estudiaste desde el guión o o en isla de montaje, te diste cuenta que era mejor así. Mira, es una pregunta, a ver, déjame pensar un poco. Sí. Yo creo que ya desde el guión lo había pensado así, pero a la vez también hay muchas menos escenas en la película que en el guión, ¿no? Que se filmaron. Entonces, habría que ver si Mm. quedaba tan exactamente, digamos, si uno repusiera todo eso, si estaba tendría que ir a fijarme. Pero sí es algo que, que pensé, que pensé que no tenía que estar tan hacia el final, ¿no? Porque después, bueno, por cómo se desarrolla la historia, ¿no? Entonces, si no, iba a quedar muy encimado todo, ¿no? Me parece que sí, que hubo algo de- Ok, del medio. Es muy importante, ¿no? El medio de la película. sí. ¿Cuál fue el concierto que presenciaste como espectadora del cual no te olvidarás nunca? Uy, qué lindo, qué linda pregunta. Eh, a ver, el concierto del Coral Femenino de San Justo, que fui porque, bueno, tengo una amiga y, bueno, que es mi cuñada también, Lisa Petroni, que forma parte del Coral Femenino, que me invitó así un domingo al Colón donde ellas iban a cantar. Y a mí ese concierto la verdad es que me resultó fascinante, ¿no? Porque no había escuchado tantos coros y, y además tienen un repertorio magnífico con algunas obras, digamos, más clásicas y más, digamos, o sea, pero casi todo es siglo XX y algunas cosas, digo, muy contemporáneas, muy misteriosas. Digo, la verdad es que hay muchos conciertos que me sorprendieron. Estoy pensando ahora, Bueno, pero ese es el que pero ese llegó. ahora en el corto plazo fue. Y después fui muchas veces a oírlas, ensayar. Digo, y también las vi cantar en otros lados, ¿no? Pero ese fue el que me marcó y enseguida pensé que la protagonista tenía que formar parte del coro. Eh, y después fui muchas veces que son conciertos que quedaron como muy memorables y yo pensaba, ojalá otra gente pudiera tener esta experiencia, ¿no? Que Ah, ellas ensayan en un lugar más chico, ¿no? Que no es para nada ideal para, digamos, acústicamente, ¿no? Me explicaban, ¿no? Que el sonido ahí rebota mucho y todo, pero de cualquier modo, ahí en Ramos Mejía, ¿no? En una sala de ensayos que es bastante pequeña,
pero la potencia de todas esas voces en un espacio pequeño es algo increíble, ¿no? Digo, realmente está muy por fuera de lo que uno, digamos, de lo que es la experiencia habitual, ¿no? Para ellas es algo que lo tienen ya súper Claro. incorporado, llevan a los chicos, digo, no es una cosa, pero la verdad es que sí, sí, a mí esa experiencia me marcó muchísimo, digo, no solo oírlas en una sala donde la acústica es maravillosa, sino también a veces por ahí en lugares donde que no se consideran ideales, pero vos ahí sentís la potencia de la voz y cómo se combinan todas esas voces, ¿no? Lo que generan es muy impresionante. Wow. ¿En tu vida diaria escuchas música? Sí, escucho un montón, me encanta la música, escucho música italiana también a veces, me gusta mucho la música, escucho de todo, la verdad soy súper desprejuiciada con los gustos musicales y cinematográficos. En otras cosas no tanto, pero en eso. Así que sí, escucho muchísimo, escucho de todo, me gusta mucho la música popular, escucho música popular diría, de muchísimos países. Por ejemplo. Escucho, bueno, Los Auténticos Decadentes que cantan la canción final, ese es uno de mis grupos favoritos de Argentina, digamos, soy fanática desde muy Wow. joven. Eh, y después ¿qué más? Me gusta, de Italia me gusta mucho Franco Battiato. Eh, Wow. sí, Wow, hermoso. a ver, ¿qué otras cosas? Me gusta mucho eh, el folclore también, me encanta, me gusta el tango, me gusta la música clásica también, digo, escucho bastante, más piano en general. Escucho así muy variado, me encanta la cumbia, escucho muchísimo a Gilda, también otra de mis grandes Mira. referentes musicales. Sí, hoy hay muchas veces salgo a correr, entonces necesito tener ritmos también, ¿no? Que estén, y la cumbia en eso ayuda mucho, ¿no? Porque tiene es muy veloz. Wow. Vamos a la peli. Primero, quiero saber, la peli, para lo que las personas que todavía no la vieron y no la escucharon, por favor vayan. El prófugo está en muchas salas de Argentina, realmente vale la pena, bajo muchos puntos de oídos y también de vista. Primero quiero saber si cumplió con tus expectativas. Mira, eso es muy difícil de saber. O sea, te diría que en general con la idea que uno se hace y después la película que logra hacer, hay una distancia tan grande, pero a la vez se van acomodando las expectativas, ¿no? Porque ya tampoco por ahí hacer la película original termina siendo algo que a uno le hubiera gustado. Hay un montón de cosas que, que siempre, bueno, yo tengo, al menos digamos, siempre, y creo que le debe pasar a todos los realizadores, ¿no? Que uno lo ve con desde un punto de vista muy crítico, ¿no? De decir, bueno, por ahí esto lo podría haber hecho mejor, esto podría hacer, eso es constante, es una constante. Pero hay algo que es muy lindo en el cine, que creo que cambia respecto de las obras que uno hace individualmente, que es como es algo colectivo, está todo el afecto, ¿no? Y todo el amor que genera esa obra que se hizo en conjunto, ¿no? Es como una especie de gran creación colectiva, así que en ese sentido uno podría decir al revés, ¿no? Que supera las expectativas. Wow, bien. A ver, la peli hay muchas escenas y situaciones que tienen una, inclusive desde la circunstancia dada, tiene una potencia sonora muy, o sea, a mí me pareció muy interesante. Por ejemplo, se pasa de un avión, es decir, desde las alturas hasta debajo del agua de una caverna. Hay un grito de terror frente a una situación muy trágica que le sucede a la protagonista y se llega a través de una parábola a un coro en donde la misma protagonista está teniendo dificultad a cantar. Laringólogo, el doblaje de películas, el karaoke, el coro, el órgano del CCK, en fin, hay un montón de situaciones sonoras. Yo quería saber, las transiciones que encontraste entre todas estas escenas que tienen un carácter muy sonoro, pero también las transiciones, hay algunas que son como piezas musicales. ¿Estaban presentes en el guión o aparecieron después en edición digital? No, las transiciones aparecieron después. O sea,
tanto en una etapa de leer el guión con los actores, algunas hay, por ejemplo, la primera transición así importante, que por ahí vos vas a, digo, sin contar demasiado, pero donde el grito se transforma en una canción, esa fue, inicialmente me acuerdo una idea que tuvo Erika, cuando mientras leíamos me dice, ¿por qué no lo hacemos así? Pero que después esa idea tuvo que transformarse en una, ¿cómo te puedo decir? O sea, en una pieza en sí misma, porque el corte iba a ser mucho más corto, ¿no? Digamos, o sea, era, y lo que pasó fue que ese plano tan largo, en realidad fue medio una casualidad, ¿no? Ese plano donde nosotros queríamos tener un plano fijo con un dron y cada vez que lo repetíamos, por cuestiones técnicas, el dron viajaba, ¿no? Y volvía. Y ahí nos dimos cuenta que nos convenía hacer un traveling, que era muy lindo. Y después en la edición incluso teníamos dudas, porque el traveling tenía sus temas que había que acomodar y los tiempos, un montón de cosas. Pero una vez que definimos que íbamos a poner ese traveling, entonces tuvimos que trabajar muchísimo ese grito y la transición, que fue muy difícil con el coro, ¿no? Y incluso en algunos cines donde no, digamos, el sonido no es perfecto, ahí se oyen, y, digamos, donde no está tan bien el sistema sonoro, ahí puedes escuchar algunas imperfecciones, ¿no? Porque, digamos, es una transición sumamente compleja. Sí, sí. Esa Sobre fue todo una. esa, estaba Esa pensando. fue una. La otra, la del avión que vos mencionás, también fue una casualidad. Ahí había una escena en el medio que yo me forcé muchísimo por filmar, que era una escena en la playa donde los protagonistas caminaban y bueno, qué sé yo, Y no está. y la saqué. Pero la saqué porque me di cuenta que era muchísimo más lindo tener esa transición y tener eso de ir del aire al mar, ¿no? Digamos, o sea, o al agua. Siempre me gusta esa idea de los aviones que aterrizan en el agua y me imagino a veces también barcos que aterrizan en el aire. Digo, Sí. me gusta pensar en esas cosas, nada, son pavadas, pero digo, me gustaba mucho esa transición, me parece que en la película sí lo que había pensado desde el guión es que tenía que haber algo muy onírico y a la vez, digamos, que tampoco se despegara tanto, ¿no? Pero algo bastante onírico en la forma de la edición, ¿no? Que tuviera que ver con los cortes, con qué pasaba antes, qué pasaba, digo, cómo se iban sucediendo las escenas, ¿no? Que hubiera algo como, de alguna manera, que no llamara sumamente la atención, pero a la vez que tuviera algo ya de ensoñación, ¿no? Me parecía que eso, ir del avión al agua, era bastante Sí, onírico. pero la película todo el tiempo busca cierto lugar profundo, como poner luz en un abismo y finalmente no se puede poner la luz. De hecho, es muy interesante porque es a través de la vibración que se puede, por lo menos en tu película, que se puede detectar algo. Ni siquiera el laringólogo ve dónde está el problema. Eso me pareció muy fuerte. Mira, una cosa medio de chiflados de gente de sonido. Hay una escena de la pesadilla en el avión que cuando termina, que se despierta la protagonista, se encienden las luces del avión y se escucha llorar un bebé. Ahí, como si estuviera Sí, un bebé. No se ve el bebé, pero se escucha. Ese bebé fue... ¿De quién fue la idea de ese bebé que se escucha? eso de Guido Berenblum, que es el sonidista. La verdad es un sonidista genial, es una persona sumamente talentosa y que se entusiasma mucho a nivel de la narración y todo. Yo quería tener niños en el avión y no era como complicado, ¿no? Pero después, bueno, dijimos, bueno, pongamos al bebé. Y sí, la verdad es que es muy lindo ese bebé en ese momento. Todos los sonidos del avión fueron muy complejos, porque eh, para lograr realmente el ambiente y como el colchón sonoro que queríamos, además para mí era muy importante que todo el sonido de la película, o sea, lo que pareciera, lo que fuera o pareciera incidental, ¿no? Porque muchas veces parece incidental y no lo es, digo. Eh, Estuviera armado con el órgano y el coro. Hay algunas ahí, eh, digamos, adiciones, ¿no? Por ejemplo, hay una tuba en el avión, ¿no? El sonido del despegue es una tuba, digo, hay cosas que después agregamos, no fuimos tan Mira, puristas. Lo mismo en las escenas con la serpiente, con la víbora, pero
pero en general tratábamos de mantener eso. Pero, perdón, Sí, una tuba, sí, y la grabaron a propósito. claro, sí, grabamos un montón. Nosotros después de, digo, y grabamos un montón de sonidos del órgano, generamos un montón de, como una especie de biblioteca enorme, sonora, donde íbamos y probábamos todos los sonidos del órgano. Hicimos varias grabaciones porque es muy difícil grabar un coro y muy difícil grabar un órgano, ¿no? Y más para una película. Así que hicimos un montón de eso y después extraíamos esos sonidos, los combinábamos, los mezclábamos, ¿no? Y además los grabábamos afinados y desafinados en general, Claro. ¿no? Porque era, bueno, el tema de la peli. Claro, otra cosa, hablando de profundidad, está Sí, dentro del órgano, ¿viste? hay muchas cosas que hicimos que a veces yo me pregunto, bueno, por suerte hay fanáticos del sonido, pero no sé hasta qué punto se perciben, pero yo, bueno, creo que después digo, que tienen por ahí más que ver con mi fascinación propia con el sonido y con la voz, ¿no? Y que Sí. quizás no son tan perceptibles, pero que después, bueno, creo que en el conjunto de la película sí cobran un sentido. Yo creo que sí, yo creo que muchas veces no hace falta la evidencia, pero son detalles que juntos hacen a cierta calidad de códigos, o por lo menos de estéticas, en este caso sonora. Lo del bebé es un claro ejemplo de alguien que piensa con los sonidos dramáticamente, porque le conviene a esa escena que llore un bebé, porque se hace peor la situación, ¿no? Así que al final lo tuviste el bebé. Eh, si bien la historia del prófugo es muy perturbadora, pero también tiene mucho humor. Sí, Es más, intenté. la peli empieza con humor, bastante humor, y termina con un humor extraordinario. Yo quería saber, eh, la novela hasta qué punto, porque yo no la conozco la novela, hasta qué punto tiene este humor y hasta qué punto vos fuiste para allá. Yo lo que traté es de mantenerme como en el borde, ¿no? Digamos que siempre las situaciones pudieran como tener esa doble lectura, que para mí también tiene que ver con, digamos, no sé si doble, pero una lectura múltiple, ¿no? Plural o no tan clara de las situaciones, ¿no? En cuanto a que fueran situaciones inquietantes, pero a la vez también se pudiera leer como una comedia, ¿no? O también incluso como una historia de amor la película. Digo, en algunos, no solamente como un thriller o una historia de suspenso o una cuestión más relacionada al terror, sino jugar un poco con eso y mantenerlo como en el filo, ¿no? Esa fue una intención que tenía. De hecho, a mí me parece que yo siento que domina mucho más el humor que otros digamos, o sea, otras situaciones, otras emociones, ¿no? Ahí, pero, o sea, es un poco más, más por ese lado, pero mucha gente me dice que no, que le resulta más inquietante, digamos. Ahí me parece que queda bastante librado a cada uno. Y ese final que es extraordinario, ¿era ese el final desde el principio o No, fuiste? no, Ah, no, la película tenía un final muy distinto, eh, muy distinto, que tenía mucho más que ver con lo que pasaba en la novela y que a mí no me gustaba porque, digamos, si bien me parece que es un gran final también, pues no tiene que ver con mi forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, eh, era algo que me parecía muy difícil. Eh, y de repente nada, el guión me fue llevando, no sé qué fue lo que pensé y se juntó esta idea, bueno, de la canción final y bueno, de una serie de cosas. También me gustaba mucho lo de, digamos, también ir contra el género, ¿no? De la música más académica, ¿no? Y tener algo muy popular en el final, digamos. O sea, se juntaron muchas cosas y también me parecía de repente muy adecuado que terminara pasándole eso, ¿no? Que fuera así. Me pareció como que era lo que tenía que ocurrir. Tuve bastante resistencia así de la gente que me había ayudado con el guión. Digo, al principio me decían, bueno, pero esto no venía. Uno sí, para mí esto así es como tiene, esto sí tiene sentido. Me pareció que ahí tenía sentido, ¿no? bueno, es un desafío esa escena, plantear esa escena Sí, súper difícil. Sí, fue súper claro. difícil a todo nivel, técnicamente, además teníamos poco tiempo para filmarla, un montón de cosas. De hecho, si no me equivoco, debe ser el único momento donde la protagonista está bien.
Claro, bueno, eso era lo que a mí ¿Es verdad? me parece que es Está importante, que cómoda. ella, sí, sí, ella está feliz ahí, finalmente, ¿no? ¿Cuál es el sonido más característico de Buenos Aires? El afilador de chillos, no sé si escuchaste alguna vez, sí, 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 que sí, va sí. como con un silbato, sí. Bueno, es más, una vez le pregunté a uno, porque me lo crucé, y me dijo que ese flauta se compra en once. Dice, ah, no, yo lo compré en once, esta flauta. Voy a buscar una, porque cada vez pasan más raramente, ¿no? Vamos al quiz. Natalia, ahora yo te hago unas preguntas muy breves, te digo unos nombres de géneros o Dale, palabras, y tú me dices lo primero que le asocias. dale. Así, así, empáticamente. Rock nacional, Fito Páez, música clásica, Mozart, música barroca, Bach, música dodecafónica, Schoenberg, música italiana, Franco Battiato, ópera, La flauta mágica, tango, el polaco Goyeneche, jazz. Nina Simone. Si fueras sorda, ¿a qué recital irías? Iría a la ópera, sí, iría a la ópera, iría a ver la flauta mágica. La voz que más recuerdas de una cantante. De Nina Simone, sí, sí, la pude ir a ver ya cuando estaba muy grande. De un cantante. Julio Iglesias, me encanta la voz de Julio Iglesias. La voz que más recuerdas de una actriz. La voz de Erika, sí, sí, ahí trabajamos muchísimo con la voz de Erika, sí. De un actor. Belmondo en Sin Aliento, Obús de Sufre, ¿Cuál es la película de la cual te gusta más su banda de sonido? Casablanca. Decime el nombre de un compositor para música de película. Me gusta muchísimo el italiano de los spaghetti western. O sea, Morricone. gracias, gracias. Decime el nombre de un músico de teatro. No sé, un músico de teatro. Si pudieras viajar en el tiempo, ir Sí. atrás, ¿a qué teatro irías como espectadora? Me encantaría ver alguna obra de Mozart en alguna de las óperas, ¿no? Digamos, en su tiempo, ¿no? ¿Y qué pintor o pintora te gustaría conocer? Siempre viajando en el Ah, tiempo. David, pintor francés, el que pintó la coronación de Napoleón. Jean-Louis David. ¿Cuál de estos oídos te hubiera gustado tener? ¿Los de María Callas, los de Edith Piaf, los de Violeta Parra o los de Jenny Joplin? María Callas. ¿Por qué? Me hubiera encantado ser cantante lírica, la verdad es que sí, sería, si Ah, tuviera por ahí, es por ahí. sí, Baterista y cantante lírica. sí. Extraordinario. Me encantaba igual Janis Joplin, usaba para despertarme a la mañana cuando iba al colegio, pero Wow. elegiría a María Callas, sí. ¿Cómo termina Romeo y Julieta? Mal. Ahora, Natalia, yo te digo unos personajes de la cultura argentina y tú me dices qué música le asocias. Bueno, Benito Quinquela, tango, Marta Minujín, Charly García, Maradona, cumbia, Las Leonas, esas canciones como de rock yankee, ¿no? El Chino Darín, Le asocio la canción de la película, la de Donatella Retore, ¿no? Espléndido, esplendente, la de la película que hice con él. Erika Rivas, Le asocio a Amor de los Auténticos Decadentes, ¿no? Que fue la canción que más trabajamos. Cecilia Roth, Y Leonardo Fabio, ¿no? Capusotto, Con los twists, ponele, Doña Petrona, con alguna ópera así de esas muy populares. Natalia Meta, Pondría ahora Los Auténticos Decadentes, digo, la verdad es que es el grupo que más me marcó así biográficamente. Natalia, un sonido que te molesta. La tiza o la uña, ¿no? La pizarra. ¿Cómo hace ese sonido? No, no lo veo inimitable, ¿no? Un sonido que te da tranquilidad. El mar, ¿Cuál ha sido el sonido más característico de tu cuarentena? los pajaritos, esas cosas, estuve mucho tiempo en el campo. Imita el tono de tu celular cuando te llaman. No, no, nunca suena. Es un desastre. Ve, ahora vamos a hacer una especie de pequeño juego de imaginación sonora. Yo te voy a hacer un sonido con un objeto y tú me dices qué te imaginas de objeto, ¿sí? Lo voy a ocultar para que no lo veas. ¿Te digo? Sí, Eso, pájaros. un pájaro. Sí, Fantástico. ¿Quieres saber lo que es? sí. Es un picaporte. Sí, Mira, sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Es Me un imaginé que objeto eran. extraordinario. El único problema que tiene son cuando viajo en los aeropuertos, es siempre un delirio hacerlo pasar por los... Pero sonoramente es muy interesante. Decime, 3 sonidos relacionados a tu infancia. La voz de mi abuela, que cantaba muy lindo y además era una gran narradora y era checa, ¿no? Entonces hacía sonidos también, ¿no? Distintos, ¿no? A los que uno Oh, me decía muchos trabalenguas, ¿no? En checo también. ¿Qué más? Había un grupo musical que venía a los cumpleaños, que se llamaba El Capitán Ichu, eh, que me encantaba, ya no me acuerdo qué hacían, una especie de... El, el Capitán Ichu y el Grupo Naranja, creo que se llamaba. Era una maravilla, si venían a tu cumpleaños no te podía pasar nada mejor y cantaban como una cosa rock, creo, una cosa así. Y después el tren, me encanta el sonido del tren. ¿qué imaginas si te digo el silencio? Nada, pues no se puede, ¿no? Enseguida uno ya entra algún sonido, ¿no? Siempre para poder imaginar. Eso es lo que a mí me parece tan interesante en la película, ¿no? Para imaginarse la oscuridad siempre hay que meterle, aparece un poquito de luz, ¿no? En el silencio también un poquito, y ahí empieza la imaginación a dominar, ¿no? ¿Qué es un sonido para vos? Es un misterio. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a ustedes, me divertí mucho en la entrevista. Muchas gracias por participar. Ci vediamo presto. Ciao.